Muy buenos días, jovencitos. Vamos a empezar y terminar lo que quedó pendiente en el día de ayer. Jovencitos, muy buenos días con todos. Entonces vamos a empezar con la transmisión. Nos habíamos quedado en el problema número 33, ¿no? Nos habíamos quedado en el problemita 33. Vamos a ver entonces por acá el problemita número 34. Vamos a ver rápidamente por acá el problemita 34. Ahí está. Mira, en ese problemita 34, jovencitos, diremos nosotros por acá, sí, del enunciado. Ahí está. Del enunciado. De ese enunciado nos dicen: sobre una misma placa metálica se realiza un experimento de efecto fotoeléctrico en que se hacen incidir dos radiaciones A y B, pero en situaciones independientes, o sea, diferentes, ¿no? Primero A y luego B, y se hacen los gráficos respectivos para cada uno de ellos. Dice: indique verdadero o falso según corresponda y elija la secuencia correcta. Muy buenos días, jovencitos. De todas maneras, siempre Nayeli Cabello, muy buenos días. De todas maneras, ustedes confírmenme que la transmisión está clara, que se ve bien, para que así no tengamos ningún inconveniente. Ya voy a estar mirando la pizarra, la cámara, para ver cómo se está observando. Por acá tenemos la gráfica que se hizo para esos dos rayos A y B. Entonces, vamos a tener así: intensidad de fotocorriente versus el voltaje. Entonces se obtuvo la siguiente gráfica para esas dos radiaciones. Por acá tenemos, nos dicen, a ver, tenemos acá ahí está. Por el gráfico que vimos ayer, el día de ayer, esto es para la radiación B y esto es para la radiación A. Esto sería el potencial de frenado de B y esto sería el potencial de frenado para A. Pero como están en el eje de la izquierda del origen, entonces ellos van a ser negativos. Negativos relativamente hablando. Acá nosotros decimos, esto se llama corriente o fotocorriente de saturación. Entonces acá decimos que la intensidad de corriente de A es igual a la intensidad de corriente de B. ¿Ven? Es la misma intensidad de cada uno de ellos dos, pero lo que está variando en ellos es la frecuencia. ¿Quién tendrá más frecuencia? ¿El que tiene mayor voltaje para detener a los electrones o el que tiene menor voltaje para detenerlo? Si necesito más voltaje es porque es más energético. Entonces decimos que la frecuencia de A es mayor que la frecuencia de B. Por esa razón que el potencial de frenado para A es mayor que el potencial de frenado para B. Pero ojo, esos potenciales en valor absoluto, ¿ya? En la gráfica aparecen con signo negativo, pero cuando analizo los potenciales o en las ecuaciones siempre voy a trabajar con valor absoluto. ¿Correcto? Muy buenos días a todos ustedes, jovencitos. O ustedes me dirán si estamos bien en la transmisión. Entonces, eso es lo que va a pasar. En la primera proposición nos dice el potencial o voltaje de frenado, primera proposición, mira, nos dice por acá, el voltaje de frenado para la radiación A es mayor que el voltaje para la radiación B. Tú trabajas solamente con los valores absolutos, profe, no importa que sea negativo, él es menos negativo que él, entonces el voltaje de frenado de B debería de ser mayor al de A. No, como nosotros hicimos el cálculo o el resultado experimental se obtuvo así, cuando nosotros invertimos la polaridad, entonces esa polaridad invertida me da una corriente que se va a ir haciendo voltaje. Para un voltaje la corriente se va a ir haciendo cero, pero justamente cae en esta región. Por eso se le pone el signo menos, porque están en esta región negativa. Pero en el análisis va con valor positivo. Entonces, se observa, decimos así, se observa que el potencial
de frenado de A es mayor que el potencial de frenado para B. ¿Ven? Entonces, profe, pero ahí no le va a poner valor absoluto, claro. Nosotros debemos decir acá que siempre ellos van a ser positivos, trabajamos con valores positivos. Entonces, mentalmente también podemos decir que tiene valor absoluto. Por lo tanto, esta primera proposición sería verdadera. Correcto. Verdadero. Ya está. Entonces, por acá tenemos la segunda proposición. Ahí está. En esta segunda proposición dice, la frecuencia de la radiación A y B son iguales. Entonces dime, ¿cómo son las frecuencias? Más voltaje de frenado, más frecuencia. Entonces acá decimos, se concluye. Se concluye que la frecuencia para A es mayor que la frecuencia para B. ¿Ven? La frecuencia se representa como una F o como una V casi curva, ¿no? Esto decimos que son frecuencias. Frecuencias. Ahí está. Frecuencia. Entonces por acá diremos esto es, esta proposición sería falsa, ¿no? Ahí está. Esta proposición es incorrecta. Y vámonos a la tercera, que nos dice la tercera. La intensidad. Entonces en la tercera proposición nos hablan de las intensidades. Dime, ¿no es cierto que podemos decir nosotros que la intensidad de la radiación A va a ser igual a la intensidad de la radiación B? Son iguales. Entonces esta proposición sería correcta. O diremos que esta proposición es verdadera. ¿Eh? Ya está. Si nosotros prolongamos, cortan en un punto común. ¿Correcto? Eso sería la solución para ese ejercicio número 34. ¿Correcto, jovencito? Entonces, en base a resultados experimentales se obtienen dos gráficas, como la que vimos anteriormente y como vimos acá. Cuando las intensidades son iguales, la frecuencia, o pueden ser frecuencias diferentes o frecuencias iguales también. Podemos tener diferentes intensidades, pero la misma frecuencia también. Entonces, por acá vamos a ver el problemita número 35, ¿no? El problemita número 35. Vamos a ver acá. El problemita 35. El problemita 35. Ahí está. En ese problemita 35, jovencitos, diremos por acá así, del enunciado. Del enunciado. Ya está. De este enunciado, ¿qué es lo que tenemos? Dice, sobre una misma placa metálica, otra vez. Acá fue sobre la misma placa metálica. Acá también en esta pregunta 35, sobre la misma placa metálica, vamos a hacer incidir dos radiaciones. O sea, que tienen las siguientes características. Por acá tenemos intensidad de la fotocorriente en amperes y acá tenemos el voltaje. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice por acá? Sobre una misma placa metálica se realiza un experimento de efecto fotoeléctrico. Se hacen incidir dos radiaciones A y B, pero en situaciones independientes. Si se construye una gráfica de la corriente fotoeléctrica versus el voltaje aplicado, como se muestra, indique verdadero o falso. Tenemos por acá, sí. Una por acá y la otra por acá. Dos intensidades diferentes. Ahí. ¿Ven? Acá tenemos, jovencitos, como pueden ver, estas son intensidades, pero casualmente que esas dos intensidades coinciden, tienen diferentes intensidades A y B,
pero el mismo voltaje de frenado. Y esto por alto nos dicen que es menos 0,45 en volt. Menos porque está en la zona de la izquierda, en la región negativa, pero ya saben que en la fórmula utilizamos el valor absoluto. Entonces, de ello, ¿qué se observa? Diremos acá. Se observa, primero, por acá decimos, se observa. ¿Qué es lo que se observa acá? Que, primero, la intensidad de B es mayor que la intensidad de A. La intensidad de B mayor a A, ¿te das cuenta? Si nosotros prolongamos intensidad de A, intensidad de B. La intensidad de B es mayor que la de A. Pero sus voltajes de frenado son iguales. ¿Por qué? Pues decimos el voltaje de frenado de B es igual al voltaje de frenado de A. Ahora, si los voltajes son iguales, y tú sabes que los voltajes de frenado dependen de la frecuencia. Para que haya más voltaje de frenado debe haber más frecuencia. Pero si en ese caso los voltajes de frenado son iguales, conclusión, jovencitos, conclusión, ¿cómo son las frecuencias? La frecuencia de B es igual a la frecuencia de B. Eso es lo que nosotros podemos rescatar con la experiencia del problema anterior. Entonces vamos a responder las proposiciones, si son correctas o incorrectas. Primera proposición, ¿qué es lo que nos dicen, jovencito? Nos dice acá, el voltaje de frenado en ambas situaciones es el mismo, igual a 0,45 volt. Profe, pero acá no le puede poner menos 0,45, no. Porque tú sabes que los voltajes de frenado no son negativos, sino se le pone negativo en la gráfica porque están a la izquierda del origen. Pero en la fórmula siempre van con valor absoluto. Entonces decimos por acá, se cumple. Se cumple que el potencial de frenado de A es igual a el potencial de frenado de B y ese voltaje de frenado es 0,45 volts. 0,45. Entonces, esos voltajes de frenado, no es necesario ponerle valor absoluto, sino solamente ponemos esto, y eso es correcto. Profe, si yo le pongo barritas, no hay problema, puedes ponerle, pero es para que tú te des cuenta que los voltajes de frenado siempre van con valor positivo. Entonces, esta primera proposición sería verdad. Verdadero. Ya está. En la segunda proposición nos dice, las radiaciones A y B son de diferentes frecuencias. A ver, decimos nosotros acá, ¿serán de diferentes frecuencias, jovencitos? Entonces tú dime. Estamos concluyendo. No es cierto que los voltajes de frenado dependen de la frecuencia. Entonces decimos que esta segunda proposición es incorrecta. Decimos que esta proposición es falsa. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros diremos acá, decimos acá, que la frecuencia de A es igual a la frecuencia de B. Es falso porque las frecuencias son iguales. Y la tercera proposición, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Muy buenos días, Manuel Andrés Sandra Montero, muy buenos días. Disculpen por hacerlos madrugar de repente un poco, pero es porque ustedes también a las 10 tienen clase y tenemos clase, ¿no? Entonces, ahí está. Y no podemos dilatar mucho el tiempo, jovencito, ¿no? Vamos a ver acá, en la tercera nos dice, la intensidad de la radiación B es mayor que la intensidad de la radiación A. Entonces estamos viendo que esta proposición es correcta, o sea, es verdadera. Verdadera. Ahí está. ¿Por qué A? Porque sabemos, nos damos cuenta que la intensidad de corriente de B es mayor que la intensidad de corriente de A. Esta intensidad influye directamente sobre el número de fotoelectrones arrancados, ¿no? En el efecto fotoeléctrico.
y la frecuencia incide directamente sobre la energía cinética de los fotoelectrones liberados. Eso sería la solución para ese ejercicio. Vamos a ver por acá el problemita 36. Problemita 36, por acá. Ahí está. Tenemos acá nosotros, tenemos el potencial en volt. Ahí está. Y vamos a ver ahora el problemita 36. El problemita 36. Esa gráfica que se nos presenta corresponde a la gráfica que Millikan hizo en su experimento para comprobar de que Einstein estaba equivocado con su ecuación del efecto fotoeléctrico. Y lo que hizo Millikan fue demostrar de que era correcto, ¿no? Entonces, en base a datos experimentales, entonces Millikan encontró que la ecuación de Einstein era correcta. Él buscaba de repente por ahí encontrar algún error en la ecuación que Einstein había propuesto, entonces por eso él comenzó a hacer estudios acerca del efecto fotoeléctrico y con esa gráfica comprobó que era correcto lo que Einstein había planteado. Entonces por acá decimos nosotros del enunciado. Del enunciado. Ahí está. Cuando Millikan hace su experimento, lo hace para diferentes materiales. Entonces, cuando Millikan hace este experimento, por acá, en una gráfica, acá jovencitos, energía cinética máxima, frecuencia. Frecuencia en el orden de 10 a la 15 Hz. O a la 14. ¿Cómo está por aquí? La frecuencia es 10 a la 14, ¿no? 10 a la 14. Ya está. Entonces, lo que se Millikan es, a partir de la ecuación de Einstein, él despejó la energía cinética, ¿no? Y la energía cinética máxima es igual, vamos a hacerlo acá abajo mejor, él estableció o despejó la energía cinética máxima y encontró que esto era la energía del fotón, bueno, esto es la energía del fotón menos la función trabajo. A partir de ello, ¿no es cierto que la energía del fotón es la constante de Planck por la frecuencia de la radiación incidente y la función trabajo la constante de Planck por la frecuencia umbral? Entonces, despeja la constante de Planck y le queda la frecuencia del haz que incide menos la frecuencia umbral. Pero esto también él lo asemeja a una función. Acá decimos energía cinética máxima. Entonces, cuando él grafica esa expresión, es más o menos como cuando nosotros estudiamos gráficas y funciones, cuando vimos una propiedad. En ese caso, ¿te acuerdas? Cuando nosotros hablamos de una comparación, ahí está, ordenada, abscisa, esto es como el if, cuando teníamos nosotros una función lineal, ¿te acuerdas? Una función lineal desplazada. Entonces, ¿te acuerdas que esto era la pendiente por, en este caso era la abscisa menos el desplazamiento? ¿Te acuerdas de esa función? Función lineal, y igual a mx. Pero cuando se desplaza, y es igual a m por x menos a, lo que se desplazó. Y Millikan encuentra que cuando hace el experimento para un material, encuentra una recta de esta manera. Ahí está. Y cuando es el experimento para otro material con otra frecuencia, observa que encuentra otra recta, pero esta recta coincide paralelamente con la primera y sigue haciendo experimentos para diferentes materiales con diferentes frecuencias y observa que todas ellas son paralelas y la pendiente de esa recta es la constante de Planck. ¿Ven? Entonces ahí pues Millikan encuentra de que Einstein tenía razón. En nuestro problema tenemos nosotros por acá este dato.
Ahí está. Entonces por acá tenemos así. Mira, esta es la función trabajo. Frecuencia mínimo umbral. Esta es la frecuencia mínimo umbral. Por extrapolación, esto vendría a ser el negativo de la función trabajo. Ahí está, el intercepto. Esto, según el dato del problema, es 11,6. Esto es 11,6. Y esto que está por acá es 3. Pero esta energía cinética máxima está en electrón volt. Ya está, jóvenes. Mira, ¿qué es lo que nos pide? Me piden calcular la frecuencia umbral del metal en 10 a la 14 Hz y me dan el H. Muy bien, jovencitos. En ese caso, mira, ¿qué hacemos nosotros? Sabemos nosotros que la pendiente es la constante de Planck. Entonces decimos acá, por teoría. Por teoría. Jovencitos, la constante de Planck no es cierto que es la pendiente. Y no es cierto que esa pendiente vendría a ser la tangente de teta. ¿Cierto? ¿Y dónde está teta? Le ponemos acá. Ahí está. ¿Y cómo sería? 3 sobre toda esa expresión. ¿Sí? Entonces, por acá decimos así. La constante de Planck, ¿a qué va a ser igual? Por acá. La constante de Planck en electrón volt, según el dato del problema, nos dicen que es 4,14. Mira, esto sería 4,14 por 10 a la menos 15. Esto es igual a la tangente. ¿Qué sería? La tangente, ¿cómo sería? Pero ojo, esto sería 3, ahí está, sobre toda esa expresión. 11,6 menos, me parece que mejor lo hacemos más abajo, tenemos espacio. Por teoría, vamos a poner así, vamos a dejarlo así. H es la tangente de teta. En forma práctica, ¿te acuerdas en gráficas y funciones? En forma práctica, la pendiente es como la tangente. Entonces decimos, vamos a ponerle acá 1. Entonces decimos acá, en 1, jovencitos, en la expresión 1, la tangente o la pendiente es 4,14 por 10 a la menos 15 electrón volt segundo. Esto es igual, esto sería 3 sobre, ahí está, 3 sobre, acá tenemos 11,6 menos F sub 0. Profe, pero todo esto no es cierto que lo podría poner porque yo quiero F sub 0, entonces todo esto está por 10 a la 14. Entonces esto sería por 10 a la 14. Ya está. Él pasa a multiplicar y me va a quedar por acá la expresión solamente el valor numérico de F sub 0. Si yo lo calculo de esa manera me sale F sub 0 su número, el número. Pero si no le pongo el 10 a la 14, acá me va a salir en potencia de 10 a la 14. ¿Okay? Entonces, operando aquello, ¿cuánto nos va a salir, jovencitos? Mira, él multiplica primero y sería 0,414 por 11,6 menos F sub 0. Paso a restar y ese F sub 0 me va a salir 4,35. Esto me va a salir así, ¿ve? 4,35. Eso es el valor de F sub 0. Si me piden en unidades, bueno, sería por 10 a la 14 al final, ¿no? Porque acá lo estoy poniendo. Y esto. Eso sería el valor de F sub 0. Eso sería la frecuencia umbral. Eso sería solamente cuestión de operar. ¿Cómo lo opero? Multiplico. Y luego él lo paso a multiplicar y todo eso a dividir. Entonces sería 3 sobre 0,414. Y luego el F sub 0 a la derecha y el resultado a restar. ¿Bien? Es cuestión de cómo operar nada más, jovencito. ¿Ya? Eso vendría a ser la respuesta para ese problema 36. Muy bien, muy bien. Buenos días, Fernando. Milton, Adriel, muy buenos días. ¿Está todo claro, jovencito? ¿Está todo claro? Entonces, cualquier cosita, ustedes me consultan. Si hay algo, parece que está la señal muy bien. Muy bien. A todos ustedes, jovencitos, muy buenos días. Y
Felicitaciones por estar presente, o no por estar presente. Vamos a borrar entonces el problemita 34. Vamos a ver acá. A ver, vamos a ver por acá. Ya está. El problemita número, bueno, el 36 va a quedar 37 para ustedes. Y vamos al problema número 38 ya, jovencitos, ¿no? Vamos a ver por acá. Entramos a la parte de rayos X. Vamos a ver acá el problemita número 39. El problemita 39. En ese problemita 39 estamos hablando de la emisión de rayos X. Entonces por acá decimos nosotros del enunciado. Del enunciado. Entonces, ahí está. Por la emisión de los electrones altamente acelerados, ¿no? Entonces, ellos van a partir y van a golpear el blanco metal, ¿correcto? Entonces, vamos a ver por acá, me piden calcular el potencial acelerador. Esa gráfica que nosotros vemos de intensidad relativa o radiancia y longitud de onda, eso es simplemente para ver las diferentes longitudes de onda que se van generando a lo largo de todo el espectro continuo de rayos X. ¿Por qué? Todos los electrones acelerados llegan con la misma energía cinética del metal, donde van a golpear y van a generar rayos X. Entonces, en ese caso, nos dicen, como puedes observar, todos los electrones llegan con la misma energía cinética, todos, pero no todos golpean el blanco metal de la misma forma. Uno lo golpeará en forma normal, otros con una cierta inclinación. Entonces las pérdidas de energía para emitir rayos X no van a ser todas las mismas. Algunos quedarán con poco de energía, otras más que otras quedarán sin energía. Entonces se dan por eso los diferentes espectros o diferentes frecuencias de la radiación X. Por eso decimos que los rayos X, su longitud de onda está variando entre 10 a la menos 12 y 10 a la menos 8 metros. ¿Por qué? Porque simplemente se están generando diferentes emisiones de rayos X con diferentes frecuencias, pero es un espectro continuo, ¿correcto? Entonces, ahí nos dice en la gráfica, esa campana, la longitud de onda mínima es cuando toda la energía se invirtió en la emisión de rayos X. Por ejemplo, por acá, cuando nosotros tenemos la gráfica, ahí está. Acá tenemos intensidad y acá tenemos la longitud de onda, en el orden de los nanómetros. Entonces, en ese caso, cuando tenemos nosotros esta campanita, en esta campanita, acá tenemos un valor de la longitud de onda, y esta longitud de onda es 0,041. Quiere decir que esta es la longitud de onda mínima. Quiere decir, jovencitos, que la emisión de rayos X acá se da con el 100% de la energía. Por ejemplo, por acá, imagínense un ejemplo nada más. Están las longitudes de onda para aquellas energías donde se ha invertido el 80% de la energía. Entonces, para el 80% de la energía hay otra longitud de onda. Por acá será pues el 60%, de repente el 50%, 40%, 30%, y van a haber diferentes longitudes de onda. La longitud de onda va variando, pero están en el orden de 10 a la menos 8 a 10 a la menos 12. N es la longitud de onda mínima, o sea, la longitud de onda mínima es cuando el 100% de la energía se utilizó en la emisión de rayos X. ¿Ven? Entonces con él normalmente trabajamos. Entonces, decimos nosotros acá, jovencitos, por teoría, por acá voy a decir así, por teoría. Ahí está. El voltaje acelerador acá, por un electrón, está en unidades de electrón-volt. Esto es igual a la energía cinética máxima
de los electrones que golpean el blanco metal. Los electrones salen de un emisor y van acelerando, y cuando llegan al metal llegan con esta energía máxima. Pero esa energía máxima también se podría expresar así mismo, como la constante de Planck por la frecuencia máxima. ¿Ven? Pero también esa frecuencia máxima tenemos h por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda mínima. ¿Saben? La frecuencia máxima es cuando la longitud de onda es mínima. Entonces, con cualquiera de ellos, profe, si yo quiero saber con qué rapidez golpean, tú sabes que la energía cinética máxima es igual, ahí está, a 1/2 de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado máximo del electrón. ¿Ven? Eso también, cualquiera de ellos. Entonces, en el problemita, ¿qué tengo? La longitud de onda. Conozco la constante de Planck, pero la constante de Planck debe estar en electronvolt. Y conozco C. Y me piden el voltaje acelerador. Entonces, esto es lo que yo debo de saber respecto a la emisión de rayos X. Con estas relaciones. Porque son relaciones nada más, jovencitos. Es lo que tú debes conocer. ¿Ven? Ahí está. Entonces, la parte experimental ya lo has visto en la teoría. Entonces, los electrones son altamente acelerados ahí está. Bien, en el ánodo, ¿no? Y golpean el blanco metal en el cátodo. Entonces, por acá vamos a decir, luego decimos nosotros, luego, diremos así, jovencito, ven, luego, ¿qué relación voy a utilizar? Me piden el voltaje acelerador. Esto es el voltaje acelerador por un electrón, es igual a unidad de energía. Eso es energía. En ese caso será la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda mínima. Pero, en este caso, vamos a decir nosotros acá, que esta constante de Planck, ahí está, este voltaje acelerador que necesito conocer por él es igual. Acá tenemos, esa constante de Planck es 6,626. 6,26 lo dice, ¿no? 6,26, ¿ven? Va cambiando, bueno, de acuerdo al problema, si no te dice nada, 6,626. 6,26 por 10 a la menos 34. Esto dividido entre un electrón. Y eso es 1,6. A veces le ponen 1,602. Acá solamente es 1,6 por 10 a la menos 19. Ahí está. ¿Ven? Por C, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Sobre la longitud de onda, que sería de 0,041 nanómetros. Pero esto sería 41 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 9, 41 por 10 a la menos 12. Y esto está en electrón volt. Ya está. Entonces por acá, electrón por acá, electrón por acá. Por lo tanto, diremos nosotros, acá diremos, luego, el voltaje acelerador, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual, allá está, ahí tenemos lo siguiente, mirad, tenemos ese paréntesis, sería 6,26, por acá decimos 6,26 por 3 entre 1,6 entre 41. Ya está, 0,2862. 0,2862. Ahí me parece que es
A ver, acá me parece que este dato está mal. Debe ser 6,62. Porque es 6,626. Vamos a ver, por 3 entre 1,6 por 41. ¿Ya ves? Acá está, jovencitos, acá hay una corrección, porque en este caso 6,26 es normalmente 6,62 o 6,626. Esto debe ser 6,62, ahí ha habido un error. Entonces este voltaje acelerador me sale así. 0,3027. 0,3027, ahí está, por 10 elevado a la cuánto. Bueno, acá tengo 10 a la menos 15 y 10 a la 20, esto sería por 10 a la 5 en volt. Entonces, por lo tanto, el voltaje acelerador va a ser igual a 30,27, aproximadamente 30 por 10 al cubo, ¿no? Entonces esto sería por 10 al cubo volt, o decimos acá que esto sería 30 kilovolt. Y eso sería pues la respuesta para ese problemita. O sea, con un voltaje acelerador de 30,27 kilovolt, entonces se obtiene toda la energía de esa radiación se convierte en rayo X. Vamos a ver acá, problema número 41, jovencitos. Problema 41. Ya está, vamos a ver acá el problemita 41. Vamos a hacerlo por acá. El problemita 41. Entonces ya estamos terminando. Mira, estos problemitas de efecto fotoeléctrico, de rayos X, son fijos en un examen de admisión. Entonces, por acá decimos nosotros, el problemita 41. Tú recuerdas por el efecto fotoeléctrico las relaciones, energía cinética, voltaje acelerador por el constante de Planck por la frecuencia máxima, constante de Planck por C sobre la longitud de onda mínima. Es una relación, nada más. Vamos a ver por acá, muy bien, buenos días con todos, jovencitos, muy bien, con todos ustedes, muy buenos días, 41. Dice del enunciado. Por acá decimos así, jovencitos, del enunciado. Ahí está, del enunciado. No dice, ¿no? En un tubo de rayos X los electrones son acelerados mediante una diferencia de potencial de 60 kV. Calcule la longitud de onda mínima. Estamos en la misma expresión, solamente que en este caso, ¿por qué la longitud de onda es mínima? Porque toda esa energía se convierte en rayo X. Entonces decimos, el voltaje acelerador por un electrón es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda mínima. Es porque el 100% de la energía se transforma en rayo X. Ya está. En este caso me piden calcular o me dan como dato el voltaje acelerador. Entonces, en Armstrong, 6,626 me dicen, ¿ven? Entonces, vamos a poner acá en el dato 41, ahí no es C, sino es un electrón volt. Un electrón, ¿no? Un electrón, allá cobre. Entonces, ese voltaje acelerador, jovencitos, es 60 kilovolt. Entonces, él es 60 kilovolt, pero 60 kilovolt es 6 por 10 a la 4 electronvolt. Esto va a ser igual. Ahí está. Por acá vamos a decir así nosotros lo siguiente. Ahí está. La constante de Planck. Ahí está. 6,626 es por 10 a la menos 34. Estamos juntos. Vamos a poner acá más abajo. Esto sería 6 por 10 a la 4 electronvolt. Esto va a ser igual
Ahí está. La constante de Planck es 6,626 por 10 a la menos 34, ahí está, sobre 1,6 por 10 a la menos 19. Esto ya está en electrón volt segundo. Esto está en electrón volt segundo. Ahí está, por 3 por 10 a la 8. Esto en electrón volt metro quedaría sobre la longitud de onda mínima. Ahí está. Entonces, jovencitos, por acá, electrón volt metro. Listo. A partir de ello voy a despejar la longitud de onda. Pero, ¿qué pasa con los electrón volt? Electrón volt se cancelan. Electrón volt por acá, electrón volt por acá, y me queda la longitud de onda en metros. Entonces, si nosotros operamos todo aquello, ¿cómo sería? Mira, sacamos tercia me queda 2. 6,626 entre 3,2, ¿no? Eso nos va a salir 2,07, jovencitos. 2,07, mira. Entonces por acá decimos que la longitud de onda mínima obtenida es 2, ¿no? 2,070. 2,076 por 10 elevado a la cuánto. El 10 a la 4 divide, se va 10 a la 4, 10 a la 4. Acá tengo 10 a la 15 por 10 a la menos 10. 10 a la menos 11 nos queda en metros. Pero a mí me piden calcular la longitud de onda en Armstrong. Un Armstrong 10 a la menos 10. Por lo tanto decimos acá, la longitud de onda mínima obtenido va a ser igual a, en ese caso sería 0,2 por 10 a la menos 10 metros o 0,2 Armstrong. Ahí está. ¿Ven? Eso sería la longitud de onda mínima. ¿Ven, jovencitos? Entonces así es como se va a ir trabajando y no son complicados, pero hay que practicarlo para que no nos olvidemos, ¿no? Por más fácil que sea, hay que practicarlo. Y, jovencitos, vamos a ir terminando con el problemita número 44. Entonces, justamente lo que decíamos al principio, ahí está, en el problema 39, mira. En el problema 44, profe, sé que todos los problemas están circulando en torno a esa relación y a esa gráfica. Entonces, por acá diremos, en el problema 44, por si acaso, de eso nunca ha venido, jovencitos, pero hay que enseñarles de todo porque en la pre sí ha venido. Y si ha venido en la pre, se les puede ocurrir por ahí, pues, por algún momento colocar, ¿no? Ese tipo de pregunta. Dice problema 44. La diferencia de potencial entre los electrodos de un tubo de Röntgen es 31,15 kV. Determine la frecuencia en 10 a la 18 Hz de los rayos X generados por los electrones que al chocar con el ánodo, ya está. Entonces, vamos a decir así. Ahí está. El cátodo es el electrodo negativo y el ánodo es el electrodo positivo, ¿no? Entonces, por acá, ahí está. El ánodo es el electrodo positivo. El cátodo es el electrodo negativo. Entonces, dice, determina la frecuencia, ¿no? Los rayos X generados electrones que al chocar con el ánodo transforman. Acá tenemos nosotros, jovencitos, acá tenemos nosotros en este caso, en esta gráfica tenemos la intensidad, ahí está, relativa, y acá tenemos la longitud de onda. En este caso me dicen en 10 a la 18, ¿no? A ver, me piden calcular la longitud de onda, la frecuencia me dicen, ¿no? En 10 a la 18. Ya. Entonces acá tenemos la longitud de onda nada más. En esta gráfica, ¿cómo sería? Porque tú sabes que las longitudes de onda
La mínima es cuando se ha absorbido el 100%. Esto sería la longitud de onda mínima. Pero ahora no me piden calcular la longitud de onda mínima, sino una longitud de onda, por acá, cuya energía absorbida solamente va a ser el 80%. ¿Podrían pedirme la longitud de onda? Ahí está. Cuando acá solamente se ha utilizado el 80% de la energía. Entonces decimos así. A ver, decimos por teoría. ¿Qué hacemos o qué decimos nosotros por teoría? Ahí está. Decimos, jovencitos, que el voltaje acelerador, acá diremos, que el voltaje acelerador por un electrón es unidad de energía. Esto va a ser igual a la energía cinética máxima, y esto será la constante de Planck por, en este caso, la velocidad de la luz sobre la longitud de onda mínima. Pero esto es cuando el 100% de la energía se convirtió en rayo X. Ahora me dicen solamente el 80%. Para ese 80% tendremos nosotros una longitud de onda 1. ¿Ven? Pero en este caso no me hablan de longitud de onda, sino me piden la frecuencia. Entonces será la frecuencia 1. O, como nosotros tenemos en física moderna, colocar la frecuencia de esta manera. La frecuencia correspondiente a esa longitud de onda. ¿Ven? Entonces trabajamos de esta manera. Ahí me dicen por acá, vamos a borrar esta primera parte para terminar acá, por acá. Decimos nosotros, jovencitos, acá. El 80% es 4 quintos. 4 quintos de el voltaje acelerador. Pero ese voltaje acelerador corresponde a 33,15, mira. Por, acá sería 33,15 kilovolt. Y esto por 10 al cubo. Esto está en electronvolt. Esto va a ser igual, ya está, a la constante de Planck. Y la constante de Planck, jovencitos, como puedes observar, me dicen que es 6,63. Pero cuando la constante de Planck es 6,63, en ese caso nosotros decimos tenemos que transformarlo a electronvolt. Esto será 6,63 por 10 a la menos 34 sobre 1,6 por 10 a la menos 19. Ahí está. Ahí está. Por acá decimos nosotros esto por, en ese caso, la frecuencia. Pero esto está en electronvolt segundos. ¿Te das cuenta? Entonces, los electronvolt se van a cancelar. Y me queda la unidad de frecuencia. ¿Cómo sería? Eso vendría a ser así. 0,8 por 33,15 por 1,6 entre 6,63. Eso nos va a salir 6,4. Mira, acá nos va a salir, operando, la frecuencia sería acá. 6,4 por, ¿cómo sería? La 10 a la menos 15, ¿no? 10 a la menos 15 divides por 10 a la 18. Segundos a la menos 1. Y esto sería la frecuencia correspondiente para esa cantidad de energía. Por lo tanto, jovencitos, la frecuencia correspondiente, no al 100% porque si no sería la frecuencia máxima, es una frecuencia donde el 80% de la energía se ha invertido en generar un rayo X. Esto será 6,4 por 10 a la 18 Hz. Y con esto, jovencitos, estamos llegando pues al final del curso. No era mucho lo que nos faltaba. Final del curso, jovencitos. Y con eso ya estás tú en condiciones de poder dar un buen examen. Pero para eso tienes que practicar.
No solamente decir, ya terminé el curso, ya conozco el curso y con eso ya voy a ingresar. Tienes que seguir estudiando. No puedes tú, pues, dejar ya todo a un lado sin haber competido todavía en tu competencia más importante. Entonces, hay que seguir estudiando, hay que seguir repasando. Los ciclos de repaso son justamente para recordar todos esos detalles que tú por ahí de repente has olvidado. Entonces, a veces uno dice, en la casa yo puedo estudiar bien, puedo repasar tranquilo, pero a veces hay parte del curso o ejercicio donde te trabas y te demoras. En cambio, en el repaso vas a ver la secuencia que debes seguir en un proceso de admisión y vas a aclarar mucho más rápido tus dudas, ¿sí? Entonces, todo es, jovencitos, una inversión. Una inversión bien empleada es cuando se aprovecha al máximo. Entonces, la idea es que lo aproveches al máximo y que estés, pues, al tanto de todos los puntos que debes de recordar. ¿Ya, jovencitos? Entonces, a seguir estudiando, no confiarse, porque ese es el peor error que puede cometer un estudiante. O de repente subestimar a los demás. No, no. Siempre tienes que andar con la guardia en alto. Siempre, en todo momento. Hasta que no logres el objetivo. Ahí solamente en ese caso, por un corto tiempo vas a descansar, porque el ritmo de la universidad es otro. Entonces, pero ya estás preparado para eso. Entonces, tienes que seguir repasando. Muy bien, jovencitos. Entonces, cuídense bastante. Nos vemos entonces en los repasos para reforzar más el conocimiento y estés listo para dar un buen examen de admisión. Jason Barturen, muchas gracias. Miguel Ángel, muchas gracias. Nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Cuídense, jovencitos, a seguir estudiando. Entonces, las experiencias que nosotros vamos teniendo se las vamos plasmando. En un examen siempre una persona está nerviosa. Los nervios siempre existen, pero solamente depende del temple de cada uno, tu tranquilidad, que tú mismo te des valor para que puedas seguir adelante, tranquilizarte y poder dominar los nervios y seguir para salir victorioso. Muy bien, Jason, Milton, Eduardo, Daniel Dulanto, muchas gracias a ustedes y buenos días y éxitos, jovencitos, porque los éxitos que ustedes van a cosechar es en base al esfuerzo que han ustedes puesto, ¿ya? Entonces, nosotros en los repasos de todas maneras les vamos dando algunos tips para que ustedes a la hora del examen pues lo pongan en práctica y puedan dominar los nervios que siempre están presentes, ¿ya? Muy bien, nos vemos, jovencitos, cuídense, hasta las siguientes prácticas de repaso. Hasta luego.